bienvenidos. Aquí se debate. Seguimos en esta tarea que tenemos de darles la posibilidad de un voto informado, conociendo a los candidatos que quieren escribir una nueva constitución para nuestro país. Partamos por conocer quiénes nos acompañan en el día de hoy. Saludamos a Francisco Silva, compite en el distrito 7, es independiente. Gracias por acompañarnos, Francisco. Saludamos también a Robert Knopp, en el distrito 6, compite, es de la UDI. Gracias también, Robert, por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludamos finalmente a Fabiola Rivero. Ella es independiente, va en el cupo del PS y compite en el distrito 3. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes saben, primero queremos saber las razones, los argumentos que los llevaron a ustedes a iniciar esta candidatura. Partimos contigo, Fabiola. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Fabiola Rivero, de candidata por la región de Antofagasta, que es el distrito 3. Voy a esta candidatura en primer lugar porque soy una mujer feminista y de regiones. Tengo un apoyo colectivo suficiente por la lista del apruebo. Tengo competencias en virtud de mis experiencias de vida y además de mi capacitación profesional. Soy abogada y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta y en ese contexto además hago clases de Derecho Constitucional y hace más de 20 años que me dedico a trabajar en materias de derechos humanos, en particular en situaciones vinculadas a la violencia de género y a violencia a niños y niñas. Ok, perfecto, gracias, Fabiola. Le preguntamos también a Francisco Silva porque quiere ser constituyente. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Básicamente creo en la participación y en la diversidad. Yo soy una persona con discapacidad, soy una persona ciega. Además tengo experiencia en el mundo público, soy empleado público, soy dirigente gremial, soy una persona que ha trabajado en procesos legislativos. Tengo un magíster en políticas públicas, soy arqueólogo y, como decía, creo firmemente en la participación de las personas con discapacidad, porque somos más de 3 millones de personas en Chile las que vivimos constantemente en la exclusión y la discriminación. Y creo que en la diversidad se pueden construir mejores respuestas para ese futuro que todos y todas queremos. Perfecto, gracias también por estar junto a nosotros. Finalmente, Robert, queremos saber también tus razones que te llevan a estar presentes y a esta candidatura con miras a la constituyente. Bueno, yo soy ingeniero civil de la Santa María, he vivido toda mi vida en Quilpué dentro del distrito que represento, a la vez, además de ingeniero civil y tener experiencia, digamos, en temas de construcción. He trabajado 15 años en el ámbito privado, en la administración de diferentes empresas y fui concejal de Quilpué por 4 periodos que los completé ahora hace poco y al inscribirme como constituyente, ¿cierto? Cesé en mi cargo, pero ya esto llegaba a su término de todas maneras. Entonces, esta visión desde el punto de vista del mundo privado y también viendo las ineficiencias que hay en la administración municipal y el exceso centralismo que hay en el país en la toma de decisiones, me han hecho tomar, digamos, este desafío de, terminado mi periodo de concejal, poder hacer también un aporte al país con mi experiencia en la redacción de esta nueva constitución que va a regir el Chile del futuro para los próximos 30, 40 años. Perfecto, ya que están todos presentados, les cuento que vamos a hacer un alto, una pausa. Desde ya les dejo planteada la pregunta con que vamos a volver a debatir y sobre todo conocer sus opiniones, que es ¿cómo avanzamos hacia un Chile más descentralizado? ¿De qué manera eso puede estar consagrado en una constitución? Hacemos el alto y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Aquí se debate y hemos dejado planteada la pregunta de qué forma se puede avanzar hacia un Chile más descentralizado, de qué manera también discutir esto en una nueva constitución, incluir o no el tema de transformarnos tal vez en un Estado federal. Le vamos a preguntar su opinión a Fabiola. Muchas gracias. Efectivamente, uno de los temas más profundos que se va a tomar la agenda de la discusión de la nueva constitución es la reflexión de cuál es la forma de Estado que queremos para Chile. Si queremos un Estado unitario o si queremos un Estado federal. Existen una serie de elementos que permiten sostener las bondades de uno y otro sistema. Desde nuestra candidatura, lo que hemos impulsado es la efectiva descentralización
a través de un principio, de una norma que quede registrada en la Constitución, independientemente de si se establece un Estado unitario con descentralización. Eso es posible a través de esa forma de Estado entregar autonomía efectiva, y si en definitiva se opta por un Estado federal, también existe esa posibilidad. Sin embargo, por las características de nuestro territorio, habría que darle más de una vuelta, me refiero a la región de Antofagasta, si el federalismo podría hacerse carne. Pudiéramos, por ejemplo, tener una solución sui generis, una solución intermedia o con mixturas, y esa solución podría ser la de un Estado regionalizado. ¿Y cómo creemos que es posible eso? Creemos que a través de normas que entreguen autonomía efectiva a las regiones, como por ejemplo nuestra propuesta de Hacienda Regional. Una autonomía fiscal Nosotros acá en la región de Antofagasta, efectivamente, hemos sido cruelmente castigados por las ineficiencias de la ejecución presupuestaria del gobierno regional, en particular del actual gobierno regional. Y es así que frente a la ineficiencia o la negligencia inexcusable en muchos casos, se nos recorta y se nos castiga del presupuesto regional, distribuyéndose a otras provincias dentro de la región, y lo que es aún más grave, incluso destinando esos recursos a otras regiones. Entonces la pregunta es, para terminar solamente, si en definitiva, por la ineficiencia de las autoridades no se puede castigar a los pueblos de Chile, y como respuesta también para eso nosotros proponemos la revocación de mandato o referéndum revocatorio. Claro, para los cargos de elección popular, y además también ahí planteas una solución intermedia para avanzar en el descentralismo, pero basado esto en la autonomía fiscal. Le preguntamos también a Robert cuál es su opinión, cómo tenemos un Chile más descentralizado después de escribir una nueva constitución. Bueno, la descentralización es un tema que existe hoy día en la Constitución, pero efectivamente no se ha llevado a cabo. Hoy día estamos dando un gran paso, ¿cierto?, que es con la elección de gobernadores regionales, pero aquí salta inmediatamente el tema de la desconfianza que tienen los gobiernos de transferir recursos a las regiones o a los municipios, porque aparece la figura del delegado presidencial en paralelo, ¿cierto?, al gobernador regional. Los gobiernos distribuyen los recursos hasta el intendente, porque hasta ahí son personajes de confianza del gobierno y no quieren traspasar a los municipios. Yo, que fui concejal 16 años de Quilpué, me doy cuenta que los municipios tienen muy pocos recursos. De hecho, casi todos los recursos municipales provienen del Fondo Común Municipal, donde el Estado no transfiere recursos, o una parte muy mínima. La mayor parte viene del impuesto territorial. Y los municipios, para poder dar respuesta a las necesidades de la población, ¿cierto?, tienen que recurrir al gobierno regional o a los ministerios para la construcción de los caminos, para la construcción de consultorios, de establecimientos educacionales. Y entonces, ¿y dónde están cuando los vecinos, cuando tienen necesidades, van a golpear la puerta del concejal, van a golpear la puerta del alcalde y no van a ver al presidente ni al ministro? Entonces, yo creo que la descentralización tiene que ver con un Estado unitario, ¿cierto?, y con regiones. El teléfono se me recalentó. Sí, me quiere votar. Regiones que puedan tener autonomía de sus recursos y decisión sobre esos recursos, porque hoy día ocurre que las decisiones, o sea, para poder, por ejemplo, en Quilpué estamos trabajando, tenemos una propuesta de un parque que está reflejado en el plan regulador, en el parque intercomunal, pero no existen los fondos como en Santiago, que existe una institución que se llama Parque Met, que tiene fondos para compra de terreno, ejecución de parques y operación de los parques, y eso en regiones no existe. Entonces, queremos que las regiones tengan los mismos recursos y también haya confianza en transferir no solamente a las regiones, sino que que los municipios se transformen en verdaderos gobiernos locales que puedan administrar sus fondos y tomar decisiones, porque ¿quién sabe mejor que las autoridades locales cuáles son las necesidades de la población? Y esto haría también acercar la política a los ciudadanos. Perfecto. Francisco Silva, también queremos escuchar tu opinión. Hemos visto que el tema de recursos es fundamental para una mayor autonomía y descentralización de nuestro país. Efectivamente, los recursos y la repartición de recursos fiscales es una cuestión que cuando tú lo miras desde el punto de vista de las políticas públicas, se reparten de maneras que no necesariamente tienen que ver con las necesidades o las demandas de los territorios. Entonces, efectivamente necesitamos una redistribución fiscal y el poder de decisión en los territorios y en las autoridades y en los gobiernos territoriales, pero ese gobierno territorial debe tener además un medio de control social efectivo, y ese control
efectivo de parte de la sociedad proviene de, por ejemplo, lo que comentaba Fabiola, esto de la posibilidad de referéndum revocatorio del mandato. De esa manera, tú lo que haces es establecer incentivos para que las autoridades efectivamente gasten esos recursos en aquello que es prioritario para las regiones. Pero independiente de lo anterior, que es una redistribución fiscal y política, también se requiere una redistribución económica en las regiones. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un lema y es nada de nosotros sin nosotros. Hoy en día habría que incluir nosotros, nosotras y nosotres, pero en el fondo cuando uno toma ese lema se da cuenta que gran parte de las decisiones políticas y fiscales, como se comentaba, se toman en Santiago y eso no refleja la decisión de las regiones, pero además las regiones tienen potenciales económicos que hay que incentivar y para eso hay que construir esos incentivos. Esos incentivos hay que discutirlos, hay que construirlos, tenemos que generar mayor desarrollo, polos de desarrollo económico en todas las regiones para que al final del día esta redistribución política y fiscal tenga también un parangón económico y las regiones se puedan desarrollar. Francisco, eso se puede hacer en la Constitución. Y con algún tipo de fondo común, porque también sabemos que cuando hablamos de las regiones de nuestro país son todas bastante distintas, hay algunas que tienen mineras, pesqueras, forestales, que obviamente generan mayores ingresos si es que solamente se basa en tributos locales a partir de lo que ellos pueden desarrollar económicamente. ¿Cómo se compensa la diferencia entre distintas comunas y entre distintas regiones? Como tú decías, hay fondos comunes. Los estados siempre tienen un fondo común, tienen un fondo fiscal, el cual redistribuyen y van, digamos, entregando en función de ciertas prioridades. Esas prioridades generalmente las determinan los gobiernos centrales. Aquí no estamos diciendo que existan varios países diferentes, son regiones que van a tener autonomía, pero va a haber siempre un gobierno central que va a tener esa responsabilidad. Okay. Y efectivamente, la redistribución es necesaria porque está visto que la competencia solo genera desigualdad y necesitamos la colaboración. Y la colaboración territorial también. Sí, Robert, ¿quieres agregar algo? Sí, que para tener o sea, ¿por qué se produce también el exceso de centralismo? Porque no olvidemos que la mitad de la población de Chile vive en Santiago. Entonces, también otro factor para la descentralización es cómo establecemos incentivos para que las personas se trasladen a regiones o al contrario, que dejen de trasladarse de regiones a Santiago, porque ¿cuántas veces hemos escuchado, cierto, que hijos, personas que son de regiones, estudian, tenemos buenas universidades en regiones, pero finalmente el trabajo está en Santiago? Entonces, yo tengo una propuesta que es que poner una tasa de impuestos diferenciada para las empresas que estén en regiones. Por ejemplo, si en Santiago se paga impuesto X, en regiones que se paga X-1. Y esto incentiva, ¿cierto?, que el trabajo se traslade a regiones y por lo tanto después la población se va a trasladar también detrás del trabajo y así hacemos que las regiones, porque si no seguimos concentrando todas las empresas finalmente se empiezan a trasladar a Santiago y entonces no es de sentido común quitarle recursos donde está la mitad de la población, o sea, también los recursos tienen que ir asociados donde está la mayor cantidad de población. Pero seguir construyendo calles como Kennedy de 4 pistas en un túnel, con ese mismo dinero podríamos construir kilómetros de pavimentos en regiones. Perfecto. Quiero llevarlos a otro tema porque de alguna manera también Fabiola ya lo tocó, cómo podemos tener una mayor participación. Este es un proceso inédito, vimos lo que pasó con el plebiscito donde mucha gente se sintió convocada a ser parte y se rompieron algunos datos que se habían dado históricamente en nuestro país que los sectores más vulnerables participaban menos. Algunos dicen que esto pasa sí o sí por reponer el voto obligatorio. ¿Ustedes están de acuerdo o no, Fabiola? Sí, yo creo que en nuestra comunidad, si bien desde el punto de vista ideológico, lo esencial sería que las personas libre y voluntariamente ejercieran el derecho al sufragio como consecuencia de los años de lucha de las y los que se jugaron hasta la vida porque pudiéramos ejercerlo, no es menos cierto que en definitiva hemos podido advertir que una sociedad, una comunidad como la nuestra, refuerza su democracia a través del voto obligatorio. Sin embargo, creo que debemos abrirnos a otros mecanismos como puede ser el voto anticipado y creo que además la democracia o el ejercicio de la democracia no se agota en el ejercicio a sufragio, sino que se debe complementar con mecanismos de democracia directa, como por ejemplo, a través de lo que conversábamos de la revocación de mandato, por ejemplo,
por ejemplo, plebiscitos constitucionales vinculantes con el objetivo de que exista una efectiva participación ciudadana de los pueblos de Chile, por ejemplo, a propósito del gobierno comunal, por ejemplo, a propósito del gobierno regional. Creo que además contribuye a la democracia chilena el cambiar el sistema excesivamente presidencialista que tenemos hoy en día. Más que un sistema presidencial, tenemos un sistema presidencialista donde es curioso, la gente por regla general no lo sabe, pero la iniciativa de ley, por ejemplo, la tiene con mayor preponderancia el presidente o presidenta en desmedro de los depositarios de la voluntad soberana como son los parlamentarios y parlamentarias. Por lo tanto, a través de la transparencia absoluta de los actos del Estado y a través de uno o más mecanismos de participación ciudadana efectiva, sumado a mecanismos de democracia directa, creo que complementan el valor del voto y nos constituyen y colaboramos en la construcción de un sistema mucho más democrático y además participativo. Ahí está la opinión de Fabiola. Francisco, veo que estás ahí levantando la mano, pero aprovecho también de preguntarte respecto al tema. Fabiola ha incluido aspectos de una mayor democracia directa, referéndum revocatorio, también algunos plantean que sí o sí tienen que haber iniciativas populares de ley, hoy los gastos públicos solamente tienen que venir precisamente de normativas que tengan de origen el Poder Ejecutivo. Yo creo en la iniciativa popular de ley y creo en la libertad de las personas. Y en ese sentido, el problema que uno ve con el voto obligatorio es que cuando uno mira hacia atrás, el voto obligatorio no necesariamente te garantiza que la gente participe. Esa participación tiene que ser, como decía Fabiola, no solamente en términos electorales, no solamente en términos de un voto, sino también en la posibilidad de generar políticas públicas desde las bases. La iniciativa popular de ley no es un tema común dentro de Chile, pero existe. La Ley de Monumentos Nacionales, que es una ley bastante antigua, por lo demás, tiene dentro de sus principios un principio que hace mención a la posibilidad de que las personas levanten iniciativas que permitan proteger ciertas zonas patrimoniales, por ejemplo. Y eso está en la base de lo que significa una iniciativa popular de ley. Por otra parte, la modernización del Estado y de las formas en cómo el Estado y los gobiernos finalmente también hacen participar a la ciudadanía, no solamente abren esa posibilidad a la participación más allá del voto, sino que también introducen una justicia en términos de la participación hacia, por ejemplo, las personas con discapacidad. El voto anticipado, este voto de 2 días, si bien es una respuesta, no es una respuesta, digamos, completa para el mundo de la discapacidad. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere votar y gente que vimos durante el plebiscito que se esforzó mucho en ir a votar y no estaban los mecanismos para que ellos y ellas pudieran votar de manera tranquila, de manera protegida, de buena manera. Y eso también hay que cambiarlo. Hay que introducir modificaciones dentro de la legislación en Chile para fomentar la participación social y política de las personas. Pero en desacuerdo entonces con el voto obligatorio, que se reponga por lo menos, Francisco. Por supuesto. Okay. No estoy de acuerdo con que se reponga. Perfecto. Robert, ¿tu opinión respecto al tema? Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo en lo personal con que los ciudadanos tienen que cumplir con ciertos deberes, ¿cierto? Así como hay derechos, hay deberes, y creo que es un deber moral ir a votar. Ahora, la resolución, yo propongo que se tome a través de un plebiscito, que definamos a través de un plebiscito si el voto tiene que ser obligatorio o tiene que ser voluntario. Yo creo que es un deber moral y creo que ahí estamos al debe en cuanto a la educación cívica y a darle el valor que realmente merece la democracia, porque finalmente la democracia al final la gente no va a votar, pero después tiene la voluntad o van y hacemos marchas multitudinarias, reclamamos contra el sistema y finalmente en el momento de votar no concurren a las urnas. Entonces, nuestro deber moral es ir a votar. Y yo, si es que hay que tomar una definición diferente a la que existe actualmente, yo la sometería a un plebiscito. Robert, ¿y el referéndum revocatorio estás de acuerdo o no? ¿Y qué otros temas se debiesen plebiscitar? ¿Hasta dónde están las categorías o ítems en los cuales sí debe participar la ciudadanía y cuáles no? Mira, por ejemplo, yo creo que es muy importante de nuevo acercar
a los municipios. Es en los municipios donde efectivamente se hace la mayor participación. Creo que, por ejemplo, nosotros trabajamos el Plan de Desarrollo Comunal, que es un instrumento de planificación con horizonte de 10 años, donde se define la imagen objetiva a la ciudad. Lo trabajamos en talleres participativos a través de un proceso largo, ni siquiera de un solo día. También en el proceso de actualización del plan regulador, trabajamos en talleres y de esa manera fuimos invitando a la comunidad a participar. Creo que se puede avanzar en presupuestos participativos donde las personas, los ciudadanos, ¿cierto?, que habitan una comuna puedan definir cuáles son las prioridades de inversión. Y respecto a mayor democracia directa, por ejemplo, con el referéndum revocatorio, ¿estás de acuerdo o no? No estoy de acuerdo con eso. No estás de acuerdo. Bueno, hemos llegado al término. Yo sé que quisiéramos tener más tiempo para seguir debatiendo otros temas trascendentales. Vamos a ver, probablemente sostener la discusión de esta nueva Constitución. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Hemos llegado hacia el final de XC Debate. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Hoy es Noticia.